exclusivamente a los militares. Esto fue posible porque tenían la complicidad absoluta de los dueños de todos los medios privados. Estoy hablando de Clarín, de La Nación, Crónica, los canales, todo, Perfil, Atlántida, quien quieras. Ahora que no se vengan a rasgar la vestidura y a decir, no, pero nosotros no sabíamos, se sabían todo. Que me digan ahora que estaban amenazados de muerte o que no tenían otro recurso, allá ellos. Pero digamos que en el gran engaño informativo que supuso toda la Operación Malvinas, y de la cual nosotros fuimos parte, indudablemente, esto no pudo haber ocurrido, como digo, si todas las empresas periodísticas no hubieran sido cómplices del gobierno militar. Eso está claro. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar, para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. El futuro sigue su camino. Argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Si bien es cierto que durante el conflicto de Malvinas el gobierno militar ejerció un férreo control de la información, en algunos casos no hizo falta aplicar demasiado rigor para que el periodismo cumpliera con las órdenes. Todos los originales nuestros iban al Estado Mayor Conjunto, como los de todos los diarios. Es decir, te leían los originales, no, esto no va, esto sí va, esto no va. Eso duró una semana, la semana ya no tenías ni que mandarlo, porque vos ya sabías qué es lo que iba y qué es lo que no iba. O sea que no fue necesario demasiada censura. Esa autocensura no era una cuestión de decidir qué es lo que vos dabas o no por miedo, que vos ya sabías que esto no lo podías publicar. La censura fueron los 2 o 3 primeros días hasta que vimos por dónde pasaba la censura y nosotros mismos hicimos la autocensura. La censura no tenía nada que ver ni con qué filmábamos ni cómo lo filmábamos, sino en su gran mayoría era lo que se decía. Entonces se permitía al soldado que se presentara y que dijera su apellido, pero que no dijera si pertenecía a un batallón o a un regimiento y dónde estaba. Porque esto era un material que, aunque nosotros no lo sabíamos, era un material que después los británicos lo iban a utilizar para saber que un batallón tiene determinada cantidad de gente y estaban en Montequén, y un regimiento tiene determinada cantidad de gente y estaban en otro lado. Entonces ese tipo de censura nosotros, cuando nos dimos cuenta por qué nos censuraban esa parte, directamente lo veíamos y entonces el soldado se presentaba y decía desde algún lugar de Puerto Argentino y con eso zafábamos. Bueno, creo que uno podría haber salido de haber dicho, oye, figuraría tal vez en alguna libro de récords, ¿no? Es decir, no, todo lo que están diciendo es mentira. Bueno, creo que en ese momento lo que te podía pasar era que te excluyeran, te echaran. Era año 82. Ya. En Malvinas no. En Malvinas no podías colarte por ninguna parte. Digamos, no. La única manera que yo encontré de colarme es, bueno, no hago más notas editoriales. Se acabaron las notas editoriales, que la gente se dé cuenta que... Y después lo que hacía en la dictadura en general y en Malvinas en particular era jugar mucho con la voz. Siempre jugué con la voz. A mí siempre me ayudó a ser locutor en esa época. Yo decía de pronto con una inflexión vocal, o con la manera de hacer un silencio, o con cómo separaba los títulos de las bajadas, ¿no? A ver... Terminaba el programa informativo de 6 a 7 y uno decía: este programa ha sido redactado exclusivamente en base a cables de la Agencia Oficial de Noticias TELAM. Hasta mañana. Que quería entender, entendía.
Me sirvió muchísimo ser locutor, saber laburar la voz, jugar los tiempos de verbo, los silencios, jugar con los silencios. Yo sentía que del otro lado alguien se daba cuenta que yo le estaba pidiendo ser cómplice mío. Eso sí lo supe hacer mucho. Me di cuenta de que el manejo de la información había sido totalmente erróneo. Porque inclusive viendo en la revista Gente fotografía, la gente me decía, pero no, y yo le decía, pero mira esta foto, ¿qué ves acá contra la pared? Y veo un fusil apoyado. Bueno, eso te está diciendo que el soldado ya se había entregado antes de rendirse. Había llegado hasta un punto límite donde decía, hasta acá llegué. Pero si vos ves un fusil apoyado en una pared, te está diciendo que ese soldado se rindió antes que llegase la rendición. No supieron interpretar. Tengamos en cuenta que estábamos con un gobierno militar, y el gobierno militar no podía decir, estamos perdiendo la guerra. Pero lo que le estábamos tratando de mandar era la verdad de lo que ocurría. No podemos ser objetivos, pero sí debemos ser honestos, o sea, no podemos mentir al eximio. Yo, por supuesto que estaba a favor de los argentinos en la guerra de las Malvinas, pero no mentí. Sí, por supuesto que mi estado de ánimo estaba a favor. Yo no era equidistante de ninguna manera, ni era objetivo, pero no mentí. ¿Y sabe lo que pasa? Hay que vivir una guerra. Si usted está en guerra, su país está en guerra, ¿no es cierto? Hacer crítica contra la guerra en ese momento, uno tiene dudas de hacerla, ¿no? Imagínense en la guerra mundial los franceses diciendo que no hay que pelear con los alemanes que no hay que pelear con los franceses. No ha pasado nunca eso. Cuando hay guerra, hay guerra. Pero por eso le digo, el hecho de la guerra, en que su país está involucrado, genera una especie de reticencia natural, aunque nadie se lo obligue, porque el que ponerse en contra en ese momento se parecía mucho a la traición a la patria, ¿eh? Porque usted va a decir, estamos perdiendo. ¿Quién va a decir eso? Aunque en el plano militar el final se tornaba cada vez más previsible, los medios de comunicación prefirieron continuar con un discurso exitista. Fieles a las directivas del gobierno militar, no dudaron en pronosticar un posible triunfo argentino. Es decir, la unidad, como digo, británica se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Pero eso será cosa para que la juzgue seguramente la historia. Ya a mediados de mayo, el almirante Lombardo, que era en realidad el comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, le había hecho una nota a la Junta Militar, por intermedio del almirante Anaya, diciéndole que, dado el desarrollo de las operaciones y el final previsible, mire usted cuándo, mediados de mayo, convenía cambiarle el tono de la información que se le daba a la gente, para que pudieran entender el esfuerzo, el riesgo, el dolor que significaba la acción de los combatientes, ¿no? O sea, como para que la gente estuviera preparada para afrontar un final que no fuera feliz. En cambio, se siguió con un aire triunfalista o exitista. Recién el 11 de junio, con la llegada al país del Papa Juan Pablo II y la transmisión en vivo y en directo de la misa de Extremaunción, los medios de comunicación se preparan para anunciar la derrota. Es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. ¡Viva la patria, carajo! En la tarde del 14 de junio, tras haberse conocido oficialmente la derrota argentina en Malvinas, estalla la protesta. Una vez más, el reclamo de la ciudadanía es aplastado con represión. Las Malvinas eran un sentimiento nacional, un grito de soberanía
anclado al inconsciente colectivo de la nación. La complicidad de los medios con esta causa se vio reforzada por la ausencia de voces críticas ante el horror de una guerra. Cuando vos estás en la guerra, vos querés ganarla. Si después eso significaba que se quedaban los militares, en esos momentos no hilábamos tan fino, sobre todo porque estábamos en la guerra. Creo inconcebible que se hubiera podido hablar y que se pudiera hablar de una victoria argentina, de la victoria del fascismo. Entonces, yo no me arrepiento para nada. Sí, bien perdida está la guerra, sí. Asumir la responsabilidad consiste en asumir la memoria. ¿Cómo fue posible? Es la pregunta que cada uno debe responderse. Ahora, todos dicen, no, yo cuando me enteré del 2 de abril ya dije que no podíamos ganar. Es mentira, señores. Yo me acuerdo de abril del año 82 y prácticamente yo no recuerdo a nadie que públicamente hubiera expresado siquiera alguna duda, alguna sospecha. No, estaban todos atrás del escudo y la bandera. Malvinas, para mí, es como un acto fallido. Es como un hijo que nació bobo y que se oculta en una pieza del altillo. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale. Por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción